Bien, el tema se llama generación de energía eléctrica. Es el primer tema. Existen dos tipos de voltaje: voltaje de corriente alterna y voltaje de corriente directa. La generación de energía, la transmisión de esta energía y la distribución que llega a sus casas es corriente alterna. Va alternando en fase, con una amplitud y con una determinada frecuencia. El voltaje de corriente directa solamente es positiva. Y la diferencia es que el voltaje de corriente alterna es generada, les voy a explicar cómo, se transmite y se distribuye en nuestras casas, es lo que llega a tu casa. Sin embargo, todos los equipos que usamos trabajan con corriente directa. Es decir, la computadora, la laptop, el Xbox, todos los aparatos, si los conectas a la corriente alterna, ¿no? A los 120 que llega a nuestra casa, pero inmediatamente, de manera interna, lo convierten a corriente directa. Esto es porque la transmisión es más efectiva con corriente alterna, pero los componentes son más eficientes en corriente directa. Para que recuerden esto, hay un grupo de rock de los años 80 que se llama AC/DC. Corriente alterna, corriente directa. Son los dos tipos de energía. Ahorita les explico cómo se hace la generación de energía y la transmisión de la misma. La generación de energía eléctrica normalmente se hace moviendo turbinas de diferentes maneras. México es un país privilegiado y casi tenemos la generación de todas las energías. La energía hidráulica se genera en la región de Chiapas, en el río Sumacinta y el río Grijalva se hacen presas y por medio de la caída de agua se mueven turbinas que generan esa energía. La energía geotérmica, que es por medio de vapor de agua del subsuelo, se realiza en la región de la Huasteca. También se puede realizar la generación por medio de gasoducto o carbón. En la región de Veracruz y Campeche tenemos Campeche, Tabasco, generación de ese tipo. Tenemos energía solar. Hay unos grandes campos de energía solar en las dos Baja Californias. Tenemos energía nuclear. La estación de Laguna Verde se encuentra ubicada en Veracruz. ¿Qué otro tipo de energía se produce aquí? La eólica. Aquí en Oaxaca, en la región de Oaxaca, está el área de la Ventosa, en donde con la fuerza del viento se mueven turbinas y se genera energía eléctrica. La única tal vez que no tengamos es la mareomotriz, que con la fuerza del oleaje o la fuerza de las olas muevan turbinas y con ello generen energía eléctrica. Pero prácticamente tenemos de todas. Ahorita les explico cómo se genera ese tipo de energía. Bien, les continúo explicando. ¿Cómo se genera esa energía eléctrica? Existe el efecto magnético de la energía eléctrica, que si hay el paso de corriente eléctrica en un conductor, se crea alrededor de ella un campo magnético. O sea, si hay un conductor y pasa energía eléctrica, se crea un campo eléctrico. No se ve, pero ahí está. Pero pasa también en sentido inverso. Si hay un campo magnético y atravieso ese campo magnético un conductor, aquí se me genera una energía eléctrica. Ese es el fundamento de la creación de energía eléctrica. Se mueven turbinas en un campo magnético
la puedes mover mecánicamente dependiendo con aire, con agua, con vapor de agua. La mueves mecánicamente, atraviesan un campo magnético y se va creando la energía eléctrica de corriente alterna. Por eso va alternando. Alterna en fases. Y después se transmite. Ahorita les voy a explicar cómo se realiza la transmisión debido al primer componente que vamos a ver, que se llama el transformador. El primer componente que vamos a ver es el transformador. Consta de un núcleo de ferrita y de dos secciones, el primario y el secundario. Como les explicaba, si yo hago que en el conductor pase una corriente eléctrica, se genera un campo magnético a través de él, que se transmite por el núcleo de ferrita. Y si yo en ese mismo campo magnético hago pasar otro conductor, en este caso en el secundario, aquí se crea una corriente eléctrica. ¿De qué depende? De muchos factores. ¿Cuánta corriente estoy induciendo? El número de vueltas del conductor, tanto en el primario como en el secundario. No es lo mismo que yo tenga poca bobina a mucho devanado. El número del núcleo de ferrita, que es el tamaño del transformador. Este es su símbolo eléctrico. Y ahorita les comento algunas consideraciones que debemos de tener para el transformador. Les sigo explicando. El transformador, si tiene el mismo número de vueltas en el primario y en el secundario, me va a dar el mismo voltaje. Esto es una derivación 1 a 1. Sin embargo, si yo le meto 120 volts y tengo la mitad del devanado en el secundario, aquí voy a tener la mitad del voltaje. Si le meto lo doble del voltaje, aquí tendré lo doble del voltaje de la entrada. Pero bien, si yo le meto 120 volts al primario y tengo un devanado a la mitad, tendría 60 volts. Si es el mismo, 120. Si es lo doble, 240. O si es mucho más, puedo tener los diferentes voltajes que yo requiera. A estos transformadores se les llama de bajada, bajan el voltaje, de subida, suben el voltaje, o multitap, que tienen diferentes voltajes. Es decir, dependiendo del embobinado del secundario, tú vas a poder obtener el voltaje que tú desees. Ahorita les enseño un transformador de manera física. Vean, este es el transformador. Acá entran los 120 volts al primario y en el secundario me va a dar 12 volts. Los 12 volts son de punta a punta, tiene derivación central, es decir, aquí hay 6 volts y el complemento son 6 volts. Aquí está el núcleo de ferrita que les comenté y aquí se logra ver